Buenas, ¿cómo va? Bueno, hicimos ya muchísimo con solo conociendo las líneas, ¿no? Así que vamos a agregar a a nuestros elementos con los que contamos para dibujar la elipse. La elipse es un círculo y bueno, dibujar un círculo y te dibujan eso, bueno. Un círculo, ¿no? Nosotros sabemos que los círculos en general tienen un radio y todos los puntos están equidistantes de ese radio. Pero en Processing, la función elipse nos va a dar la posibilidad de hacer también óvalos. Va a ser lo mismo para nosotros. Va a ser la misma función la que vamos a necesitar para hacer un círculo que un óvalo. Así que, bueno, vamos a ver cómo se usa. La verdad que cambia mucho según un modificador de la función elipse. Hay una otra función que se llama elipse mode, que según cómo seteemos esto, va a cambiar la forma en que estos parámetros eh, actúan o qué significan los cuatro parámetros que tiene la variable elipse, la función elipse. De una, simplemente vamos a copiar este código, que es el código que te viene por default como ayuda, digo, para esta función. Vamos a traerlo a nuestro sketch. Yo declaré un sketch de 800 por 800. Vengo acá y estos van a ser, a ver qué hace este código. Hace un circulito bastante chico. Bueno, nada, tranqui. Eso es un código estático, como vemos no tengo el draw ejecutándose un montón de veces. Simplemente tengo estas líneas de código que están acá. Si, si vemos, por default, cada uno de estos parámetros van a determinar lo siguiente. Van a ser cuatro, ¿no? Va a ser, eh, van a ser así. Elipse. Van a tener cuatro parámetros. Como dice acá, A, B, C y D. Si se fijan, espero no estar tapándolos con el cuaderno. No tengo referencia de eso acá. A y B son las coordenadas de la elipse. ¿A qué se refiere? Bueno, al centro de la elipse. O sea que este punto, que nosotros normalmente llamaríamos XY, va a ser en este caso AB, ¿no? Van a ser estos dos primeros parámetros. Luego dice que el C y D van a ser el ancho y el alto de la elipse. O sea, vamos a guardar en una variable cuánto es el diámetro en su ecuador y cuál va a ser la altura de su meridiano, por decirlo de alguna forma. ¿Está bien? Esto va a ser C y esto va a ser D. Esto tiene mucho más sentido si C y D son distintas, ¿no? Pero bueno, esos son los parámetros que tiene. Supongamos que este es el centro. Supongamos que ese es el centro. Esto sería AB, ¿no? C acá y D acá, ¿no? Evidentemente C en este caso es mayor que D y por eso me da una elipse ovalada. Vamos a probar esto en el código. Vamos a decirle a nuestro código de processing que la elipse empiece en un par ordenado que venimos trabajando siempre, que es el del centro de la pantalla. With, o sea, la cantidad de columnas que tiene la pantalla, dividido 2, me va a dar la columna del medio de la pantalla. ¿No? Vamos a hacer que esto sea algo así. Si yo tengo el canvas por acá, si esto es la mitad de la pantalla, ¿no? Vamos a buscar ese punto. Es la columna del medio y la fila del medio. Dividido 2. Y vamos a decirle que el ancho sea, por ejemplo, no sé, 300 de ancho y 300 de alto. Ejecutamos esto y nos hace una elipse de esta forma.
Vamos a poder ponerlo mucho más grande, ¿no? A ver, 500. Ah, ahí lo puse solo de un lado y salió la elipse. Vamos a ponerle 500 y 500. Ahí va, ¿no? Como ven, por default también, si yo no le digo nada, la línea de de la elipse es negra y su interior, su relleno, existe y es blanco. Eh, bien, 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 bien. Vamos a ver para... A ver cómo sería 800 de alto. Llega de punta a punta en la pantalla. Buenísimo. Yo podría hacer otra, ¿no? Elipse en el mismo lugar que sea más ancha que alta. Acá, ¿no? Tendría las dos elipses que estoy mostrando. Perfecto. Eh, Estos son los parámetros por default de la elipse, pero como les dije, hay un modificador muy importante que es el Ellipse Mode. Si nosotros venimos acá, nos avisa que existe eso y que lo podemos navegar. Vamos ahí y ¿qué nos dice? Bueno, que cambia la forma en que dibujamos la elipse. Eso es lo que nos avisa. ¿Y qué es puntualmente lo que cambia? Bueno, cambia qué son esos parámetros que yo le estoy pasando, ¿no? Eh, por ejemplo, si yo pongo Ellipse Mode Center, si no me equivoco, ese es el que viene por default. Perfecto. En el Ellipse Mode Center, ¿no? O sea, la función Ellipse Mode y el argumento center, ¿no? O sea, estamos seteando que la elipse que a partir de ahora va a usar este modo. Lo que le estoy diciendo es que los primeros dos parámetros determinan cuál es el centro de la elipse. Eso es lo que significa esto. Si yo le digo que los dos parámetros son el centro de la pantalla, entonces el centro de la elipse va a ser el centro de la pantalla. Esos son los que vienen por default. Sin embargo, hay otros. Por ejemplo, eh, este. Corner. A ver, hay una lista acá, ¿no? Estos son los diferentes. Centro, right, corner. Perfecto. Hay corner y corners. Vamos a ver la diferencia entre los dos. Corner hace lo siguiente. Los dos primeros parámetros identifican lo siguiente. Es como si yo tuviese un cuadrado, ¿no? Uy, no, algo así, ¿no? Un cuadrado eh, en el cual yo dibujo un círculo que es tangente a todos sus lados, ¿no? Y yo le estoy pasando, en los dos primeros, cuando yo pongo ellipse mode corner, los dos primeros parámetros de la función elipse se transforman en este punto. Entonces si yo ejecuto esto, veo que se me van a desplazar todos los dos elipses hacia afuera de la pantalla. Voy a sacarle una de ellas, voy a quedarme con una sola. Voy a achicar la elipse a 300 por 300, la voy a hacer cuadrada, o sea, un círculo, perdón. Y como vemos, nada, sigue siendo así, ¿no? O sea, este es como el centro de la pantalla. Determina la columna más a la derecha y la fila más arriba en la cual voy a tener la elipse. Pero los otros dos parámetros siguen siendo el ancho y el alto de la elipse. Si yo hago algo así como esto, ¿no? La elipse es de 500 y como empieza en la mitad de la pantalla y mi pantalla es de 800, se va por abajo de la pantalla una cantidad. Buenísimo. Esto es cuando le digo que es ellipse mode corner, o sea, el vértice, ¿no? Superior izquierdo. Voy a estar determinando con los dos primeros parámetros de elipse. Yo le puedo llegar a decir que sea corners.
corners me está determinando que los 4 parámetros van a determinar lo siguiente. El X e Y de este punto y el X e Y de este otro punto. Entonces yo puedo establecer algo así como un cuadrado, ¿no? Diciéndole cuál es este lado, cuál es este, cuál es este y cuál es este. Y de esa forma ahí me va a dibujar la elipse. Digo, este va a tener un X y un Y, y este va a ser un X' y prima, ¿no? Este X va a ser esta columna, este Y va a ser esta fila, este X va a ser esta columna y este Y va a ser esta fila. ¿Se entiende? Entonces, si yo hago esto, voy a poder hacer cosas como lo siguiente. Por ejemplo, supongamos que quiero una elipse que aparezca en el centro de la pantalla, pero que sea lo más grande que pueda. Entonces, bueno, que empiece desde este, que sea la elipse que cubre toda la pantalla. Entonces, que vaya desde el 00 hasta el width height. ¿Se entiende? Si yo ejecuto esto, ¡pam! Tengo una que está inscripta en el cuadrado que es mi pantalla. ¿Está bien? Es genial. Esta forma de trabajar la elipse como inscripta dentro de un cuadrado está bastante bueno. A mí me parece que es interesante. Vamos a ver qué otra forma hay. Elipse, corner, radius. ¿Qué dice radius? A ver, esta nunca lo... Bueno, nosotros como vimos, estamos pasándole. Si nosotros ponemos center, ¿no? Era el primero que habíamos visto. Nosotros le pasamos como parámetros. Cuando era center, nosotros le estábamos pasando el centro. Los dos primeros parámetros eran el X e Y del centro de la elipse. Y luego el ancho y el alto, ¿no? El ancho y el alto eran el diámetro de esa elipse, ¿no? La distancia entre un punto y el punto opuesto pasando por el radio, ¿no? Ese es el diámetro, toda esta parte de acá. Pero yo puedo decirle que funcione casi de la misma forma, pero que el tercer y cuarto parámetro sean ya no el diámetro, sino el radio, la mitad del diámetro. Poniéndole ellipse mode, radius. Entonces yo ejecuto esto y ahí tengo una elipse que empieza en el punto 00 y que tiene el ancho y el alto. El ancho y el alto de su radio, o sea, el radio es el de la pantalla, porque la pantalla es cuadrada, así que va a ser un círculo lo que imprima. Gigante, ¿no? Podemos ponerlo directamente. Podríamos ponerlo en el centro de la pantalla, ¿no? Podríamos decirle que el radio yo le tengo que pasar. Los primeros dos parámetros va a ser el centro de la elipse. Y los otros dos van a ser el radio. Podría decirle que son los mismos parámetros. Si yo ejecuto esto, ahí lo tengo. ¿No? Es un círculo que empieza que tiene como punto central el centro de la pantalla y que su radio en X y en Y es la mitad de las columnas y la mitad de las filas de la pantalla. Bien, 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 bien. Esta es la forma de dibujar elipses en Processing. Esos son los modificadores que vamos a tener. Si yo saco eso, por default, los parámetros van a ser el X e Y del punto del medio y el diámetro en X y el diámetro en Y. ¿No? El diámetro en ancho y el diámetro en alto. Vamos a ver algunos modificadores del aspecto de la elipse. Por ejemplo, si yo pongo no fill, le voy a estar diciendo que la figura que voy a imprimir a continuación, o las figuras que imprima a continuación, no tienen relleno. Entonces de esa forma yo voy a dibujar solo el contorno. Al mismo tiempo puedo decirle todo lo contrario, que
en vez de que no tenga relleno, que no tenga la línea, que sea solo el relleno. Eso es no stroke. ¿Ven? Es el relleno blanco sin la línea negra que teníamos al costadito. Bien, bien, bien. Bueno, después podría decirle algo así como fill en un color, ¿no? Por ejemplo, un color de 3 componentes para que sea... eh, mm, para que sea algún color. Ah, ahí, como ven. Y si es una figura que tiene línea y tiene relleno, podría decirle con la función stroke, podría decirle el color del relleno. Eh, perdón, el color de la línea. Entonces de esta forma obtendría una línea de un color distinto que el relleno. Podría decirle también el ancho de la línea. Con Stowaway. ¿Cómo era? ¿Así? La cantidad de píxeles. Por ejemplo, 10. Para que se vea bien que es otro color. ¿No? Ahí ven que... Ahora vamos a ponerle... Que sea un color un poco más claro. ¿No? Ahí tienen dos colores distintos para la línea y la línea un poco más gruesa. Estos modificadores no son solamente para el elipse, pero van a funcionar para otras figuras geométricas que vamos a ver a continuación. Pero tengan en cuenta siempre que son como son seteos, ¿no? Que uno hace y empiezan a funcionar desde ese momento en adelante, ¿no? Y como en todo código se ejecuta en cierto orden. En este caso, donde tengo un programa que no es dinámico, eh, la secuencia es muy clara, se ejecuta desde arriba hacia abajo y listo. Entonces, si yo hago esto, hago el elipse y después seteo sus características, lo que voy a tener es el elipse por default y después un montón de características seteadas que no use para nada. Así que tengan en cuenta que el orden es importante, ¿no? Tengo que setear el aspecto de lo que yo quiero dibujar y después dibujarlo. Ahí va. Perfecto. Bueno, elipses por acá. Investíguenlo, pónganlo dentro de un for, hagan lo que quieran y van a pasar cosas interesantes.